Carlos Lara Martínez se graduó como licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México en 1984 y consiguió una maestría en Antropología Sociocultural de la Universidad de Calgary, Canadá, en 1992. Es uno de los más destacados investigadores del país en temas de identidad cultural y memoria histórica. Ha sido director del Instituto de Estudios Históricos Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, además que fue el fundador y coordinador de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador. Ha sido catedrático de la Universidad de El Salvador y sus estudios se han publicado dentro del país, así como en varias naciones extranjeras, además de que es un destacado articulista y ponente debido a que es considerado uno de los más respetados intelectuales en su campo. Hoy, 2 días después de la Navidad, lo tenemos en nuestro set para conversar con él sobre los valores que permean la identidad de los salvadoreños y salvadoreñas, sobre la identidad cultural que nos caracteriza y cómo se compone esta, confiando en que podemos hacerlo francamente. Bienvenidos una mañana más a Francamente. Esta mañana tenemos el gusto de presentarles una interesante entrevista en nuestro programa. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de identidad y para eso tenemos un experto más bien en nuestro piso. Él es Carlos Lara Martínez, fundador y coordinador de la carrera de Antropología de la Universidad de El Salvador, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana francamente. Gracias, muy amable, un gusto, un placer. Me gustaría que comencemos a hablar de un tema que es clave, ¿no? Ya lo decíamos tanto en la introducción como ahora en su presentación en nuestro programa. Creo que usted es la persona más adecuada para decirnos qué es lo que constituye una identidad o cómo se construye este concepto. ¿Podría ayudarnos a entender ese concepto de identidad? Sí, es un concepto clave porque mucha gente habla en realidad sobre la identidad y no tiene una definición clara de lo que es la identidad. El primer elemento es, aunque suene un poco contradictorio, es que la identidad sociocultural, y por eso decimos sociocultural, no es un fenómeno puramente cultural, ¿verdad? Sino que es ante todo una relación social, la relación entre el nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños o los diferentes a nosotros. Entonces es la relación en realidad entre dos grupos sociales lo que está constituyendo la identidad. A partir de esa relación social que tiene que ver con procesos económicos, políticos y simbólicos, muchas veces esa relación entre nosotros y los otros son relaciones de carácter asimétricas, no son relaciones de carácter simétricas. A partir de ahí se construye un universo simbólico, ¿verdad? Un sistema simbólico y también un sistema de relaciones intrasocietales, es decir, al interior del grupo. Y este triángulo entre las relaciones entre nosotros y los otros, el sistema simbólico y las relaciones al interior del grupo, relaciones intragrupales, es lo que constituye el fenómeno de la identidad. Ahora, usted decía que la identidad se construye también en las relaciones sociales, es decir, se relaciona frente al otro, es decir, yo me identifico en la medida que conozco las características del otro. Exactamente, es decir, yo me identifico en la medida que me contrapongo al otro, es decir, es una relación de oposición y conflicto. Y cómo se define la identidad depende de la relación con el otro, es decir, no nos definimos, por ejemplo, los salvadoreños de la misma manera cuando nos enfrentamos frente al angloamericano, que es un grupo social que nos condiciona bastante, como cuando nos enfrentamos frente al mexicano, que también es otro grupo que nos condiciona bastante, o cuando nos enfrentamos frente al resto de los centroamericanos, que también son otros grupos que nos condicionan mucho nuestra identidad. Cuando usted habla de condicionar la identidad, ¿a qué se refiere? Al proceso de construcción de la identidad, es decir, yo construyo la identidad no en abstracto, construyo la identidad en función de la relación con el otro o con los otros, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros? Es fundamental en la construcción de la identidad, es decir, el salvadoreño construye su identidad en oposición y conflicto con el angloamericano, ¿verdad? En el angloamericano, donde tenemos un sistema de dominación asumida, nos asumimos como inferiores al angloamericano, y eso nos da una identidad de carácter deteriorada, ¿verdad? Sin embargo, también construimos la identidad cuando nos oponemos al mexicano, ¿verdad? Siempre la relación con México es muy importante, el tránsito, digamos, de las migraciones hacia Estados Unidos que pasan por México ha sido muy importante,
Y una anécdota un poco divertida, nada nos hace más felices que ganarle a México, ¿verdad? En el fútbol, independientemente de que no vayamos al Mundial. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el fútbol es una representación simbólica de esa oposición entre nosotros y los otros. Nos estamos oponiendo, estamos combatiendo, estamos en contienda con el mexicano, y eso se representa a través del juego de fútbol. Ahora, ¿qué sucede con México? Con México tenemos una hegemonía no asumida, y entonces la relación es mucho más conflictiva. A ver, ¿podemos profundizar en eso? ¿A qué nos referimos con una hegemonía no asumida? Voy a poner una anécdota. En una ocasión, un programa mexicano, Primer Impacto, por cierto, que tengo entendido que es un programa mexicano, dio a conocer de que en México se capturó a un conjunto de salvadoreños en la frontera con los Estados Unidos, los metieron en un camión de la basura y los mandaron a la frontera con Guatemala. Entonces, platicando con una persona de Usulután, por cierto, me dice esta señora, me dice, ya ve, me dice, esos somos para los mexicanos, pura basura. Y entonces yo le digo, bueno, le dije, pero los angloamericanos no nos tratan mejor, los gringos no nos tratan mejor. Ah, me dijo, pero ellos son los dueños del mundo, ellos son los señores del mundo, pero el mexicano que es pinche, tan pinche como nosotros, no tiene derecho a tratarnos así. Es decir, ¿cuál es la diferencia ahí? Que tenemos una relación de dominio asumido con el angloamericano. Si el angloamericano nos pisotea, no es problema, porque ellos son los dueños del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptar esa situación de inferioridad, pero no la aceptamos con el mexicano o con otro latinoamericano. Entonces allí se desarrollan relaciones de carácter conflictivo. Es decir, que ya, digamos, dentro de nuestra, no sé si decirlo en estos términos, usted me corregirá que es el experto, dentro de nuestra identidad también se asumen como condiciones ya existentes el hecho de una subordinación frente a un Estado más grande, me refiero a Estados Unidos. Es decir, el salvadoreño ya se ve dentro de su concepción inherente como inferior a un... Como inferior al angloamericano, precisamente por toda la historia de dominación que los Estados Unidos ha tenido sobre la región. Ahora, por supuesto que estas son construcciones históricas, no son construcciones fijas, ¿verdad? Con el mexicano o con el resto de latinoamericanos, no solo el mexicano, también otros latinoamericanos, la relación es más conflictiva. ¿Por qué? Porque la hegemonía, aunque sí la hay, de hecho, no es asumida. Ahora, ¿y por qué no es asumida? Perdón, quiero terminar. Por la cercanía social y cultural que tenemos con el mexicano. Sí, perdón. Sí, me gustaría también que usted nos ayudara por ahí a entender, más bien, si el salvadoreño, hablamos de la identidad salvadoreña, ya se posiciona como inferior frente a un Estados Unidos, a una cultura que, digamos, vendría a plantearse en términos superiores, ¿es mucho más fácil para Estados Unidos, en dado caso, para la cultura estadounidense, insertarse en ese tipo de dinámicas? Totalmente. Y estamos diciendo que nos asumimos como inferiores, fíjese, frente a Estados Unidos, pero en particular frente al angloamericano, es decir, el blanco americano, que por cierto es un concepto un poco difuso, prácticamente toda la migración de Europa del Norte, principalmente hacia los Estados Unidos, que son blancos y que son concebidos como el angloamericano, ¿verdad? Entonces es particularmente ese grupo frente al cual nos estamos asumiendo como inferior, y eso permite, por supuesto, o ayuda a toda la penetración cultural que se da por parte de los Estados Unidos. ¿El consumismo es parte de esa penetración cultural? Totalmente, el consumismo es parte, y de hecho es parte de el sistema capitalista angloamericano que en buena medida domina el mundo, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de globalización, en realidad hablamos de americanización, ¿verdad? Americanización en el sentido que ellos se denominan americanos, ¿no? Y muchos del mundo también los denominan como tal. Había escuchado también un concepto, se decía McDonaldización del mundo, en algún momento se decía. ¿Cómo? McDonaldización del mundo. Como McDonaldización, claro, pero el McDonald's es parte de la cultura angloamericana. Al final es concebida como parte de la cultura angloamericana. Ahora, sabemos que estamos ya, bueno, en una época en la cual hay mucho consumo, hablamos de la época navideña, fin de año, conocemos por recientes estudios del PNUD que El Salvador se posiciona como el tercer país con mayor consumo respecto a su Producto Interno Bruto. ¿Podríamos, o más bien usted podría ayudarnos a entender por qué El Salvador tiene una tendencia al consumo tan alta?
Bueno, en primer lugar es parte de la lógica del capitalismo, ¿verdad? No es específico de los Estados Unidos, sino que es parte de la lógica del capitalismo, que ha sido el primer sistema en realidad que se ha globalizado en la Tierra, ¿no? Es decir, han habido una serie de sistemas sociales que a lo largo de la historia, pero el capitalismo es el primero que realmente se ha posicionado a nivel global en la Tierra. Entonces, esa es una de las características específicamente del capitalismo. Pero también, por supuesto, este dominio asumido y que muchas veces lleva admiración hacia la cultura angloamericana favorece, por supuesto, esta actitud consumista por parte del salvadoreño. Pero a ese nivel, digamos, a un nivel tan alto, para considerarse el tercer país más consumista. Bueno, efectivamente, porque no, más que un fenómeno propiamente económico, yo creo que hay otros países que tienen poder económico mucho mayor que El Salvador. El Salvador no es un país con un poder económico tan alto. Si tiene un nivel de consumo tan alto, es más una actitud de carácter cultural que una actitud de carácter económico en el sentido estricto de la palabra. Sí, porque digamos, pensaría uno también de que hay factores internos digamos, dentro de la cultura del país, dentro de la sociedad salvadoreña misma, que están incidiendo para que, digamos, haya esa tendencia de los salvadoreños a abocarse a los centros comerciales, digamos, cumplir prácticas que se cumplen en Estados Unidos. Por ejemplo, tradiciones como los viernes negros, que hay ofertas en todos lados. Pero el viernes negro también es un elemento que nos viene de la cultura angloamericana, precisamente, ¿verdad? Y que es asumida aquí en el país. Ahora, por supuesto de que esto no quiere decir de que seamos simples imitadores, es decir, sí tenemos un nivel importante de imitación en nuestra cultura, pero también hay un nivel de creación cultural, por supuesto, importante. Pero sí, efectivamente, el ejemplo que está puesto es otro de los elementos de la cultura, de la penetración de la cultura angloamericana. Quiero invitarlo a un primer corte y al volver me gustaría que también nos dijera cómo está influenciando también dentro de la identidad salvadoreña el flujo de migrantes, de compatriotas que viajan hacia Estados Unidos y, bueno, ese tránsito por Estados Unidos. Correcto. También. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos a Francamente.